No vamos a esperar más entonces, y a medida que vayan llegando las demás personas. Perdón, claro, están aquí sentados el académico Regín. El académico Jorge Cruz se retiró, fue la persona que hizo la pregunta muy al comienzo. Estaba sentado allí y yo me olvidé de hacer representación porque estaba allí. Oterinio se acaba de incorporar. Desde luego la vicedirectora, la tía Alicia Zorrilla, estuvo en la primera mesa, no sé si el público sigue, de modo que en cualquier caso vuelvo a presentar. Empezamos entonces, si a ustedes les parece, y abro la ronda de preguntas. Bueno, gracias en primer lugar a todos por estar. Para los académicos que quizás no estuvieron al comienzo, la mayoría de los que quedamos somos de Rosario, del Instituto Cossetini, y estudiantes de traducción. Tenemos preguntas para todos, estamos muy animados por esta mesa. Quisiera empezar preguntándole al señor Pablo de Santis acerca del periodismo y la literatura. ¿Qué relación encuentra él, ya que escribe novelas? ¿Qué relación encuentra usted con el periodismo, si la hay? Hola, buenas tardes. Bueno, mi paso por el periodismo fue bastante particular. Yo empecé muy joven en el periodismo, a los 19 años, y como medio de vida, ¿no? Como estricto medio de vida. Yo además fui padre muy joven, apenas los 20 años ya tenía mi familia. Así que, digamos, el periodismo era mi medio de vida. Y trabajé varios años en la revista Radiolandia, que se dedicaba a toda clase de periodismo de espectáculos, pero no solamente reportajes entrevistas a actores, actrices, sino también mucho de romance, ¿no? Había una especie de avidez por el chisme, por el conflicto, por aquello que, sobre todo, ideal de la revista era cuando en la ficción de una telenovela, de una película, digamos, el romance de la ficción se repetía en la vida real, ¿no? Ese era como el ideal de la revista. Pero para mí lo que me dio el periodismo era por un lado que había una época en que había una cosa docente en el periodismo, es decir, que los jefes, eso después creo que se perdió bastante, los jefes realmente enseñaban a escribir, no les señalaban los errores y se consideraban como que ocupaban ese lugar, de que tenían que enseñarles a los jóvenes y expertos corregir las barbaridades que los entonces jóvenes escribían. Comprendí que la verdad no era algo que lo imponía yo, sino que me lo imponía el lenguaje verbal y escrito a través del cual iba a expresar esa solución de justicia. Y entonces a veces leía el suceso, el acontecimiento, y me ponía a escribir. Es cierto, está la ley, había antecedentes jurisprudenciales, lo que se llama la jurisprudencia, o sea, cómo resolvieron los tribunales ese mismo caso al cabo de los años, pero yo me encontré, para no ser de mi cabeza un tormento de recuerdos jurídicos, lo que hice, me fui dejando llevar por el lenguaje, por la escritura, casi como si fuera un novelista. Y entonces iba probando la dirección, teniendo en mira una solución jurídica, porque al cabo estaba formado en el derecho. Y a veces me daba cuenta que el lenguaje no me permitía avanzar en la dirección, y tenía que ir rodeando el caso hasta llegar con las palabras. En el fondo, creo que eso es lo que hizo que no me volviera loco y estuviera, porque encontré un común denominador: el lenguaje, las palabras puestas a significar y las palabras puestas a crear mundo. No cabe ninguna duda que en la poesía crean mucho más mundo que en el derecho, pero si pensamos que hay una justicia y que la justicia puede ser blindada por ese pronunciamiento hecho por los jueces, bueno, deja de ser también una creación, porque algo que era una disputa, un conflicto, termina en una zona de paz, y eso podría ser una zona de creación. Bueno, una palabra, una respuesta aproximativa. Acaba de ocurrir algo y espero que la respuesta sea breve, porque estoy metiéndome en un terreno que no corresponde quizá, pero sé, y él me dirá que no es cierto. A ver, vos es abogado, es decir, también me gustaría saber qué pasó, si es que pasó algo, con esa carrera que luego se convertiría en la diplomacia y en la literatura. Bueno, yo
me empecé a fugar del derecho, por las mismas razones que nuestro poeta. En realidad, todos tenemos otra profesión, porque la sociedad nos va llevando a desempeñarnos en profesiones. Esas profesiones son más bien públicas, vienen de afuera hacia adentro. Y el escritor es un loco que va de adentro hacia afuera, y se choca contra las paredes, porque es muy difícil ser escritor, pero es muy tentador. Luego yo tuve otra fuga muy interesante que me enriqueció, que para mi literatura creo que fue muy buena, que fue la diplomacia. Yo me había encaminado también a la enseñanza, estaba en la facultad, había ganado por concursos, era uno de los adjuntos de FAIT, y era muy importante. Yo venía a estudiar en Francia Derecho Político, Ciencia Política, y entonces era para mí una cosa que también me frenaba mucho. Pero me liberó la diplomacia, porque la diplomacia es una extraña cosa y es literaria. El espía escribe en clave y el diplomático que finge no ser espía escribe informes. Pero de todas maneras todos escriben. Y entonces es muy interesante, por ejemplo, en la diplomacia veneciana, se elegía el que sabía escribir, porque expresar algo que está pasando en una corte, en ese momento se escribía todo lo que pasaba en una corte y en un país, las formas, las situaciones económicas como ahora, pero mucho más la relación con el poder y la naturaleza psicológica y las conductas de los líderes y los jefes de Estado, que entonces sí era muy importante porque podía surgir un rey loco, como pasó en Santo Sapulgo, podía surgir, bueno, como ahora también en la política, pero más disimulado, ¿no? La locura está igual. Pero de todas maneras eso me ayudó mucho, y entonces ya ahí me afirmé en la diplomacia porque me dio placeres enormes. Primero, a mí me gustaba ya el mundo, yo ya había viajado de muy joven, a los 23 años viajé y bien recibí el título de abogado. Y me gustaba ese entrar en un país y quedarme unos años, fue para mí muy enriquecedor. Viví en países exóticos como Rusia en la época del comunismo, nunca dejaré de agradecer esa posibilidad que tuve. Viví en Venecia, por ejemplo, y al otro extremo, digamos, de la delicia. De todas maneras, todo eso va enriqueciendo. Y en última instancia tenemos un espíritu único que se interesa por todo y que va recibiendo los impulsos de todas las cosas. Yo las procesé a través de la prosa, no logré ser poeta, y pensé que el camino mío era lo que vos podía expresarme era en la prosa. Entonces esto se coincidió con una carrera que me ayudó mucho porque era muy amable en ese momento la vida de la diplomacia, no por su superficialidad, sino por la posibilidad que nos iba dando de llevarnos de un lugar al otro al que podía aceptarlo. Se podría decir que a los diplomáticos les pasa como a los marinos, ¿no? Embarcarse es fácil y luego, si se extraña la familia y el país, no va nunca más la profesión, ¿no? Los diplomáticos somos los que seguimos queriendo la curiosidad del mundo y eso ayuda también en lo literario. Muchas gracias. Gracias. Estamos obligados a ser escuetos, pero intentaremos satisfacer las inquietudes. Casi todos esos vocablos pertenecen a la cultura oral tradicional del pueblo, que es lo que realmente es el folclore. Menéndez Pidal dijo que el folclore vive en variantes, ¿no es cierto? Y efectivamente, todo lo que se hable acá del léxico, cuando estamos hablando de un léxico sin normativa académica restrictiva, nos estamos refiriendo a lo oral y a la tradición oral. Yo me dedico a eso dentro del campo de los estudios. Entonces yo creo que ahora voy a pasar a alguien, ¿qué sería la experiencia? Pero los otros dos léxicos míos, que son el léxico de los bailes criollos, con Teresita Barreto, una exquisita colega, exalumna, y el léxico del tango baile, responden a lo mismo, responden a la vocación. Yo creo que acá estamos hablando todos de algo que nos explicaron y son las vocaciones. Voy a pasar esto a los otros colegas que me están diciendo. Voy a reconducir de manera mano militar por tiempo. Muchas gracias. No contesto yo,
renuncio a una exposición magnífica que tenía pensado y pasamos a la otra pregunta, por favor. No sé si quedó respondido. Sí. Ahora sí, mejor. Va a dirigir Antonio Requeni una pregunta. A ver, ahí me escuchan. Va dirigida a Antonio Requeni la pregunta. Buenas noches. Vivimos en una época donde ya todo parece creado, todas las palabras fueron escritas, ya nada pareciera nuevo, ya todo fue imaginado. ¿Cómo puede el poeta resignificar las palabras y poder crear algo nuevo? Es difícil, hay que ser poeta. Yo creo que el poeta lo que hace es dar nuevos significados a las palabras, ¿no? Tiene que respetar, por supuesto, el sentido de la palabra, no puede ir contra el significado de la palabra, pero sí crear nuevos significados. Por ejemplo, cuando García Lorca pasa por el campo y ve unos lirios que se están agitando en el aire, dice: con el aire se batían las espadas de los lirios. Ha transformado los lirios en espadas y ya no se agitan, sino que se baten con el aire. Eso es crear nuevos significados, mediante la metáfora, mediante la imagen. Esa es la labor del poeta. Y por supuesto trata de dar nuevos significados, no significados que ya se han dicho, ¿no? ¿Puedo decir algo al respecto? En la mesa anterior, y ahora vinculado con la respuesta de Antonio Requeni, queda algo flotando, y es que las palabras, por uso, se desgastan. No es que pierdan significado, sino que traen un significado ordinario, común, convencional. Y el creador, el escritor, lo que trata es de encontrar nuevos significados, como dijo recién Antonio, y entonces prueba distintos modos de abordarlas. Hoy veíamos en el pantallazo que teníamos acá en la espalda, cuando hablaba la doctora Lois, que hablaba de esas correcciones que hizo Borges a lo largo del tiempo. Y había un adjetivo ahí, cuando él dice en un momento confusa, no me acuerdo qué, y lo modifica por remoto. Evidentemente la palabra confusa trae confusión, es una palabra medio gris, medio neutra, no dice nada. Fue él que al cabo de 10 o 15 años después, cuando la toma, lo califica mucho mejor, porque esa situación era remota, y antes había dicho lejana para lo mismo. Ustedes vean cómo en la tercera acepción ganó remoto. Ahora, ¿por qué se le impuso? Porque el lenguaje pide vida, y el lenguaje se le impuso al propio Borges, y alguna noche lo despertó y lo hizo corregir. Bueno, no quiero tomar más. Vamos a seguir con Borges, pero me ha hecho acordar de una visión de Borges sobre unos versos de Enrique Vance, cuando hablan del sol, no sé si en los balcones y en los tejados brilla, ruiseñores quieren decir que están enamorados. Y él dice: ni los tejados son nuestros, ni los ruiseñores lo son. Sin embargo, como dice la reticencia argentina, como el pudor argentino, están en esos versos de Vance. De manera que el poeta lee al otro poeta desde un sentir de porteño, desde un sentir de argentino, que Borges tenía en grado sumo y Vance también, pese a los ruiseñores y a los tejados, que no son, como decía Borges, los nuestros son las azoteas y en todo caso los rosales, pero no los tejados ni los ruiseñores, ¿no? Un ejemplo que había dado antes también, en la primera chancha, enseguida, perdón. Un ejemplo que había dado el de Alois, creo, o alguien lo trajo después, no recuerdo bien ahora, la cita de Borges, ¿no? Nadie lo vio desembarcar en la unánime noche. El adjetivo unánime está en todos los diccionarios y cualquiera podría encontrarlo, seguramente con una definición, compartido, etc. Ahora, ¿acaso no el adjetivo unánime no se ha transformado en ese contexto? Es decir, la unánime noche. Estamos leyendo el adjetivo de una manera totalmente distinta, simplemente porque lo ha usado como atributo de la noche cuando nadie lo había hecho. Creo que nadie lo había hecho. Hay otra anécdota
que él fue a dar una conferencia Entre Ríos o Corrientes, no sé dónde, con un acompañante. Llegaron a la noche, se instalaron en el hotel, él en una habitación, el acompañante en la otra, y a la mañana siguiente no salía Borges, y el acompañante le golpea la puerta y dice: ¿qué pasa, Borges? Y dice: no, me quiero lavar la cara y no puedo. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Parece que la canilla del agua no salía el chorro, salía, goteaba, no chorreaba. Y le dice: ¿no sale el agua? Dice: sí, sale, pero con escrúpulos. ¿A quién se le ocurre? ¿No? El talento de Borges era precisamente ese, aplicar adjetivos o adverbios que son, si uno lo piensa, tiene razón, sale con escrúpulos, pero a nadie se le hubiera ocurrido decir eso, ¿no? Por favor, sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Manuela y mi pregunta va dirigida a Pablo de Santis. En su discurso de ingreso a la academia, usted dijo que cada escritor tiene su libro imposible, que lo percibe como un deber pendiente. ¿Cuál es su libro imposible? Bueno, yo hace años, el libro que estuve escribiendo hace más años es una enciclopedia de la literatura fantástica, por autores y por temas, pocos temas y muchos autores. Y es un libro que agrego nuevos autores y estoy escribiendo desde hace, no sé, 13 años por lo menos. Entonces, ya ni siquiera sé si ahora más o menos me lo planeé terminar en un corto plazo, ¿no? Pero claro, como es tan grande, hay tantas cosas, tantos libros para leer, me anoto nuevas lecturas, tengo que conseguir los libros que siempre son difíciles de conseguir, entonces eso se me va ampliando el panorama, ¿no? Ahora estoy acotándolo y bueno, para terminar en un plazo más o menos breve. Y también le quería preguntar cómo es su proceso creativo. ¿El argumento se va desarrollando a medida que escribe o empieza por un argumento puntual y en base a eso se desarrolla la idea? No, siempre pienso antes el argumento, lo pienso durante bastante tiempo y nunca me pongo a escribir directamente. Siempre, las veces que lo hice, después no pude seguir. Entonces lo primero que hago es digamos, pensar un argumento. Un argumento siempre es una serie de hechos, básicamente en orden, ¿no? Borges decía que no es vano contar, de contar 1, 2, 3 hasta 1000, y contar de narrar. En español usamos el mismo verbo, ¿no? Porque decía, narrar es poner las cosas en orden, ¿no? Entonces para mí es importante ese primer esquema. A veces la primera línea es la que viene, se da un tono y uno lo desarrolla. Borges lo decía para el cuento, que él sabía el comienzo y sabía el final, y había que recorrer toda la isla. Yo creo que las modalidades son variadas. Recuerdo un íntimo amigo mío, casi un hermano, que fue el académico de esta casa, Horacio Castillo, un gran poeta que vale la pena realmente leer, Horacio Castillo, y él, lo recuerdo, lo hablábamos permanentemente, y él veía una imagen, la bajaba a una palabra, anotaba el título y se quedaba con el título. Salía, caminaba, conversaba, lo ponía a consideración de los amigos, a la espera de que ese título, que ya era seductor, pudiera tener desarrollo. A mí me ocurrió hace muy poco. Yo normalmente siempre he creído la conveniencia de esperar algún precipitado emocional para empezar a escribir y después trabajar mucho y corregir mucho. Pero me ha ocurrido algo, hay un poema que creo que se lo voy a dedicar a Alicia Zorrilla porque lo hemos conversado muchas veces, pero todavía no se lo termino de enviar. Que me nació algo leyendo un poema, leyendo un libro, creo que eran los cuadernos de Rilke, que decía, una línea perdida decía: estoy sentado leyendo a un poeta. Yo vi esa línea porque estaba buscando otras cosas de esa novela, y eso dije, esto me da para un poema, estoy sentado leyendo a un poeta. ¿Y esto a qué me remitió? Me remitió a años, ya épocas de estudiante, que yo iba todos los días y pasaba horas en la biblioteca pública de la Universidad Nacional de La Plata. Es un lugar encantador, que para mí fue un lugar sagrado, precioso. Ventanales altos para que la luz entrara, pupitres como este, la luz adecuada, y traían el libro que uno pedía o uno lo llevaba con uno para leer. Y yo quise hacer el homenaje a ese lugar y escribí Salón de Lecturas, le titulé. O sea, un poema premeditado fue.
empecé a juntar imágenes, ventanales altos, luz que se precipita sobre los libros, libros que salen de los anaqueles y regresan a los anaqueles, bueno, y alguien que es transportado y empieza a soñar y se va a otro mundo, es llevado por esa lectura. O sea que las técnicas pues, son variadas. En este poema que me decís, yo digo que el invierno los escribió por mí, a ese poema. Bueno, tal vez lo que estoy queriendo decir es que ese precipitado anímico, esa emoción que me produjo la naturaleza, es la que desencadenó el poema. Pero hubo trabajo, hubo muchísimo trabajo para desarrollarlo. Cada línea fue pensada. Cada vez que voy al Mediterráneo, cada vez que viajo, trato de que sea en verano y me gusta mucho el contacto con el mar. Pero al Mediterráneo entro sin hacer chapuzón, no me arrojo porque siento que no tengo derecho a hacerlo, porque es tan sagrado ese mar y seguramente tiene mucho que ver la Odisea, que para mí es un libro incomparable, que lo leo creo que todos los años. Y hay unas piedras en la playa. Entrar al Mediterráneo es muy doloroso, le hacen pagar a uno ese rito de iniciación. Curiosamente, nunca habíamos hablado de esto, de la Odisea y el Mediterráneo. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Y prefiero la Odisea y siento una emoción enorme con ese libro. Y bueno, pero hay muchos más, Y hemos hablado en español, ¿no? ¿Cuáles son los libros en español? Bueno, yo creo que debería haber leído. sí. Ah, total, entonces. No debería haber dejado de leer. Yo escribí un libro que se llama La Biblioteca Esencial. Lo más fácil para mí sería recomendarlo. La Biblioteca Esencial yo la escribí hace muchos años, tratando de recordar de que no había libros. Escribió uno Borges, que escribió rápido, que era una multitud de libros que fue agrupando así, pero lo escribió muy tardíamente. Y luego escribió otros para Italia, así. Una biblioteca así escribió Hermann Hesse, y eran libros totalmente distintos a los que nosotros leemos. Era en esa época muy provinciana Europa. Y cuando escribió esto Hermann Hesse, hacia el año 25, por ahí, del siglo pasado, realmente uno notaba esa estrechez que tienen los europeos en torno a sus propias literaturas. Los argentinos tuvimos una gran suerte de origen inmigracional y de la curiosidad de los argentinos en general. Hemos bebido en una cultura absolutamente cosmopolita. Hemos leído libros aquí en Buenos Aires, a partir de los años 20, se editaba de todo y las cosas más extrañas. Yo siempre cito una frase del querido Nader Rollo, que decía que en un café de Buenos Aires era una universidad móvil, que había que saber de todo. Por ejemplo, el psicoanálisis en Buenos Aires, todos los jóvenes tenían su opinión, estaba en el aire, era una de las cosas que realmente, y algunos iban a Freud y a las cosas más concretas, otros iban a Jung, a Lacan, se iban abriendo sus objetivos en la medida que la mesa del café nos incitaba a hablar. Y luego esto en la literatura. Nosotros hemos leído toda la literatura rusa, Dostoyevsky, Tolstoy, Chekhov, Gogol. Hemos leído los poetas. Nosotros teníamos una cultura poética extraordinaria. Los orientalistas, por ejemplo. Hay una edición del Tao Te Ching, que es uno de los libros más importantes del mundo, que son una serie de poemas, simplemente poemas de Lao Tse, un poeta del siglo VIII a.C., probablemente contemporáneo de Homero, pero en China. Y Lao Tse escribió esos poemas extraordinarios que fundamentan muchas cosas de la sabiduría china actual y que son muy utilizados como una dimensión metafísica poética que abre los caminos. ¿Sí? Yo notaría el Tao Te Ching como una gran cosa. Además, en la intimidad, los poetas que nos conmueven por nuestra vida, por nuestra naturaleza. El caso de Neruda. Neruda tuvo un éxito mundial y sobre todo latinoamericano porque se expresó con toda libertad y grandeza, con un don poético extraordinario y tocaba sentimientos muy nuestros y muy de su época. Poesía argentina, porque tenemos muy buenos poetas y muchos poetas que no se conocen o que no se han difundido lo suficiente. Poetas de la generación de Borges, por ejemplo, que Borges los opacó a todos. Creo que sería importante leer poesía desde Enrique Banch, por ejemplo,
que es el primer lírico argentino, hasta los poetas más recientes, que los hay buenos también, que tal vez son más conocidos los más recientes que los de hace 40 o 50 años, porque no se reeditan. Sería interesante, por eso digo, leer una buena antología, aunque yo no figure, mejor si yo no figuro. Me aprovecho para hacer una pausa comercial, pero ayer me tocó dar una charla en el Museo de la Lengua, que está acá cerca, sobre las eras. Y al lado hay una pequeña librería de la Biblioteca Nacional, que siempre pasé por delante y nunca entré. Nunca entra nadie tampoco, está siempre vacía. Pero bueno, ayer justo llegué antes a la charla, entonces entré. Y había una máquina que da unos libritos y que encima vienen en una cajita. La verdad es que la máquina es preciosa. Uno compra por 10 pesos el cospel, lo pone en la máquina, bueno, elige el libro, todos son autores argentinos de distintas épocas. Y son estos libritos, son la verdad preciosos. La verdad me llamó muchísimo la atención y bueno, quería compartirlo. No, quería hacer justicia porque esa idea de la máquina expendedora de libritos fue idea del anterior director de la Biblioteca Nacional, aunque eso no opaque la gestión del actual, que es Mangel y es nuestro académico. Pero fue Horacio González, que en su momento, si antes estaba la entrada y ahora lo pusieron en ese lugar que había sido antes un cajero automático, por eso es un lugar muy pequeño. Se llevaron el cajero, afortunadamente, y pusieron en ese lugar donde se venden las publicaciones de la biblioteca. Y tanto en el interior como allí hay una máquina expendedora de libritos. De modo que se pone un cospel y se obtiene un libro chiquito, muy hermoso de ese tipo. Me parece una excelente idea y es una manera también de recordar la idea que surgió del antiguo director. Yo creo entonces que Lugones es un poeta enorme, que además como hombre frecuentó todas las ideologías con pasión y se desapasionó de todas las ideologías, porque era absolutamente libre. Borges confesó que él tenía cierta... no podía acercarse mucho a Lugones, tenía una especie de admiración reverencial, no temor reverencial, al punto que él cuenta cuando fue a verlo en la oficina para llevarle un libro. Él trabajaba generalmente en el Ministerio de lo que ahora es el Ministerio de Educación, acá en el Palacio Pisurno, y entonces él llevó un libro y dice, se sintió intimidado entre esa personalidad. Y al gran Ricardo Molinari les pasó una cosa parecida. Él cuenta que iba un grupo de poetas a un velorio de otro poeta. Y uno de esos coches grandes que había antes, y entonces pasaron a buscar también a Lugones, que vivía en la calle Santa Fe, para ir al velorio. Hasta ese momento todos se habían reído con chistes de la muerte, ese mal gusto argentino, ¿no? Era un vocerío el auto de risotadas, y los poetas jóvenes hacia el velorio. Cuando subió Lugones, se sentó adelante, era el más viejo, y entonces dice Molinari, era como si un tigre se hubiera sentado en el auto. O sea, imponía mucho, pero imponía de una autoridad de su libertad absoluta que lo llevaba a situaciones horrorosas. Tuvo situaciones vitales muy feas y muy graves. Perdón. Sí, no quería decir simplemente que antes que me olvide. Borges dijo algo de eso, escribió, lo admiré hasta el plagio. Es una frase maravillosa. Y después, para quienes son traductores o van a hacerlo, bueno, pues los invito a hacer un ejercicio de traducción al inglés, si se atreven, y háganlo, por ejemplo, con La Guerra Gaucha. ¿Alguno de ustedes es la persona que había hecho una pregunta a Silvestre? Pues en ese caso, si la tienen, la formulan, y si no, yo leo una, al menos no todas, sino una de las respuestas posibles. Bien. No está la pregunta, pero bueno, me estoy interesado saber si estaba aquí presente la persona que la hizo. Dos. Una es, ¿cuáles creen que son las obras esenciales de la literatura que un alumno debe haber leído al término de su educación secundaria? Y las que debe haber leído un alumno con un título de grado, como el de Letras, Filología o Traducción. Respuesta de Silvestre. Metiéndome a opinar sobre lo que no conozco, como es la docencia y los planes educativos, me limitaré a la poesía, aunque en todos los casos yo no olvidaría al Quijote de la Mancha.
En el secundario no vendría mal un poco de conocimiento de la poesía clásica, siglo de oro español, y entre nosotros, Lugones y Borges. Y ya en la universidad me parece obligatorio conocer el siglo XX con sus aportes, debates y resultados. El siglo XX ha sido impresionante y si se estudia las novedades que produjo, resulta imprescindible. Los que ahora escribimos en cualquier género tenemos el beneficio y el problema de hacerlo después del siglo XX. Es un siglo que se adelantó en todo, fondo y forma, y a nosotros nos toca ese beneficio, la ampliación del mundo literario, y ese problema, porque dejó ya casi todo hecho. La segunda pregunta, que puede también interesar a más de uno, es ¿qué rasgos definen la producción poética contemporánea? Siempre lo más difícil es ver el presente. No tiene orillas fijas ni está ya seleccionado como el pasado. Pareciera que la producción poética de hoy está definida por la mezcla, por la vasta posibilidad en la que cabe de todo, y hasta he oído teorizar sobre la cualquierización, como si para producir poesía actual no fuera muy necesario el conocimiento de lo que ya ha hecho la humanidad. A mí me gusta la gran libertad conseguida y me beneficio con ella, pero también me gusta darme cuenta de que el poeta conoce su materia como el carpintero sabe de herramientas y de tablas. Sobre la poesía más actual puedo decir que hay mucha que me gusta. Me interesa su sentido de la aventura y del riesgo poético, y me gusta porque a veces está a punto de dejar de serlo. Pero también hay mucha poesía que no me interesa, aun cuando es muy movediza y ha logrado bastante visibilidad. Sería interesante hablar específicamente sobre esto, y para mí sería muy interesante oír opiniones, pero creo que ahora alargaría una respuesta que tiene que ser más bien corta. Dejamos que agradecemos profundamente a Silvester esta generosidad de habernos enviado esto desde la distancia. Y ahora, como nos estamos acercando por fuerza al cierre, dejo entonces la posibilidad de una pregunta, se me anticipa, una pregunta de cierre final para todos, como ustedes parezcan. Bueno, mi pregunta puede ir dirigida a cualquiera de los académicos. Bueno, en realidad no es una pregunta, más bien es un pedido. Si pueden recitar algún poema, si quieren y desean y pueden recitar un poema, sería muy grato y se lo agradeceríamos. Bueno, leo el poema que comenté en la sala de lectura. Está en plena tarea de corrección, son 5 estrofas. La línea de Rilke dice: estoy sentado leyendo a un poeta. Es otoño y la luz entra por las ventanas, desciende a las mesas, los lentes y los rostros. Muchos libros están abiertos y no han sido restituidos a los estantes, a donde continuarán su sueño protegidos. Estoy sentado leyendo a un poeta. Hay otras personas en las salas, pero no se las oye. La luz me elige a mí y me transporta mientras paso una a una las páginas, casi sin tocarlas, entre otros hombres que leen. Leo hechizado y el libro se despliega igual a un planeta que me invita. Veo palacios, terrazas, bulevares soleados en los que el cuerpo sin sujeción se abisma. Y ya no soy yo, no me pertenezco. Otra procesión me conduce bajo esta misma luz que mueve las horas, da motivos al viento, palabras a la noche, en un tiempo lento, lentísimo, del que nacen el mar, la claridad, otros planetas. Y desciende a la sala en la que estoy leyendo, sin ninguna víspera fuera de mí, sin otra urgencia que me reclame. Es otoño y la luz entra por las ventanas, donde uno viaja, otro musita, alguien despierta. Yo no soy poeta, así que se salvan de mí, pero de todas maneras quiero decir algo. Rilke dijo, Heidegger dijo una palabra fundamental, ¿no? El hombre habita en poeta. No lo dijo él, pero él desarrolló
ese pensamiento extraordinario. Todos ustedes son poetas, todos nosotros somos poetas, aunque yo no escriba poesía y ustedes tampoco. El ser poeta es una especie de dimensión no bien estudiada de la condición humana, un séptimo sentido, si hay un sexto. Ese séptimo sentido es el que te hace darle a la vida, desde una formación interesante de estas cosas, vas tomando el ejercicio de valorar tu propia vida en una dimensión distinta. Vas de viaje, ves un edificio y te sorprendes y te das cuenta desde esa exaltación de poeta, gozas y ves mucho más. Los que se van reduciendo en la vida son muy desdichados por no desarrollar el sexto sentido. No necesitas ser escritor. Hay poetas que escriben mal y son poetas, hay unos que escriben muy bien y a veces escriben cosas que no son poéticas. Lo que importa es esa dimensión humana universal que nos pone en el fundamento de lo mejor de la condición humana, que es apreciar y gozar la vida más, en el amor, en el sentido de la muerte, en el sentido de Dios, en el sentido de la generosidad para vivir, la visión del bien y del mal. Un poema que aprendí en 1962 en el primer curso de castellano del secundario. Y era de Enrique Banks, precisamente, poeta que nunca pude olvidar a partir de este soneto. Si me trabo en el recitado, ustedes sabrán disculpar, pero por lo menos en la primera parte creo que vamos a andar más o menos bien. Escúchenlo como una gran metáfora que se cierra en términos de comparación al final. Tornasolando el flanco a su sinuoso paso, va el tigre suave como un verso, y la ferocidad pule cual terso topacio el ojo seco y vigoroso, y despereza el músculo alevoso de los ijares, lánguido y perverso, y se recuesta lento en el disperso otoño de las hojas. El reposo en la selva silenciosa, la testa chata entre las garras finas, el ojo fijo, impávido custodio espía mientras bate con nerviosa cola el haz de las férulas vecinas. En reprimido acecho, así es mi odio. Nosotros estábamos sentados, 13 años, y muchos escribimos allí la poesía. Espléndida de lenguaje y hasta un misterio. Me parece a mí, no quiero volver a tiempos viejos, porque aparte de Santi suele enojarse con esta nostalgia. Él tiene razón en muchos casos, pero me gustaría que cuando usted pudiese volver a sentir esa emoción de descubrir la poesía, si fuera posible en el aula, pero si no, háganlo en su casa después de estas exposiciones extraordinarias hago la mía. Vamos a dar, si a ustedes parece, por cerrada la jornada, porque la gente de la academia tiene que irse también. Muchas gracias a mis acompañantes. Que nos ha caído esta posibilidad de conocer a esta juventud maravillosa.